hubo dentro de estos referentes, no solamente hubo estos escritos por estos, digamos, hombres que estaban involucrados, tanto bien sea como Garcilaso de la Vega desde esta cuestión del mestizaje, sino también como Diego de Ojeda y Alonso de Ercilla. Lo que les quería decir yo a ustedes es que hay otra sujeta, mujer, dentro de estas obras importantes, que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, y también se encuentra Josefa del Castillo. Digamos que ellas son algunas de las más destacadas, pero quiero contarles que la primera de ellas, Sor Juana Inés de la Cruz, era monja, ¿cierto? Y ella, a partir como de aprender para la época, pues las mujeres no podían realmente tener como contacto con con estas formas de literatura y de expresión, sobre todo de alfabetización, ¿cierto? Vamos a ver que las monjas, sin embargo, sí tenían esta posibilidad, porque las monjas tenían ese acercamiento a los escritos sagrados y pues era necesario que para que ellas pudieran desarrollar todo su proceso de evangelización, tanto pues porque estas misiones no solamente eran de curas, ¿cierto? Sino que también involucraba pues todo el papel de limpieza. Entonces yo quiero que en realidad ustedes piensen que estas misiones evangélicas cuando llegaban eran misiones que venían pues de Europa y llegaban viendo, es como si ustedes vieran, ¿qué les digo yo quiero compararles con algo, actualmente voy a hacer un casi mal ejemplo, como un habitante de calle, ¿sí? Como que ustedes de repente llegan y quieren hacer todo un proceso de resocialización con él. En este caso de la conquista era peor, porque definitivamente ellos consideraban que los indígenas eran animales, ¿cierto? Que no tenían alma, que no tenían, digamos, ningún tipo de conexión con Dios, jamás iban a ir al cielo, ¿sí? No iban a tener nunca la posibilidad de ir al cielo. Entonces los ven ahí. Quiero que dejemos en claro que esa América precolombina tenía unas civilizaciones antiguas muy importantes. Permítanme un momentito. Ya. Quiero que ustedes tengan en cuenta que esa América prehispánica no era cualquier cosa, era una cuestión muy importante porque tenían, imagínense que había incluso hasta un imperio, que era el imperio de los incas, y los incas definitivamente estaban obsesionados por crecer en el territorio. Entonces vamos a ver a los mayas. Entonces miremos la astronomía, la astrología que manejaban también los mayas en relación a las matemáticas, el calendario. Quiero que ustedes piensen también en la agricultura. Así que cuando se nos dé la palabra progreso, quiero que la suman críticamente también. Es decir, quizás vivían antes mejor que llegara la cultura europea, todos esos aspectos de la evangelización, de la educación. ¿Creen ustedes que realmente un desarrollo, había un subdesarrollo antes? O hay que mirar, por eso les estoy enunciando, está la civilización inca, los mayas, y para no ir tan lejos, donde nosotros y nosotras estamos en este momento, teníamos presencia de la Confederación Muisca, ¿cierto? Y esta Confederación Muisca pues era un sistema político organizado, bastante organizado políticamente, y existía pues el Abya Yala. El Abya Yala, no sé si ustedes lo han visto escrito últimamente en las calles o alguna vez habían visto por redes sociales Abya Yala. Vengan, yo se los escribo acá. Y Abya Yala era lo que existía antes de la llegada de los europeos. Voy a escribirlo acá, Abya Yala. Esa bandera que ustedes ven con muchos cuadritos de colores que han visto por ahí es el significado del Abya Yala. ¿Listo? Busquen la bandera si quieren. Y eso era la integración americana que había desde el norte del continente hasta el sur del continente, ¿cierto? Desde Canadá hasta Chile, de una conexión que mostraba una organización política de todas esas diferentes culturas que existían en esa América prehispánica. Y este espacio que tenemos nosotros acá, que era la Confederación Muisca, pues tenía un respeto bastante grande, porque acá de alguna manera, por la forma geográfica que nosotros tenemos, por el clima de alguna manera, se prestaba para que se encontraran, ¿cierto? Tanto los indígenas que habitaban las comunidades del norte, los indígenas, los rojos, los piel roja, desde arriba, hasta los mapuches de Chile, y se encontraban en esta zona. Es más, cada 4 años, aún esas comunidades prehispánicas hacen una caminata por toda el Abya Yala, ¿cierto? Y hay unas carreteras y unos lugares y unos caminos que se encuentran marcados dentro de nuestro continente, que es esa otra parte de la historia. Entonces, digamos que esa América, esa Europa que se nos llega entonces a nosotros a presentar,
concibe a esos indígenas como desprovistos de todo, ¿no? Cuando ustedes les dicen África, nosotros pensamos a veces, voy a hacer el comentario, lo voy a poner entre comillas porque no es lo que dice la profe, entonces piensen en África. Entonces, sí, esos negritos que están descalzos por ahí, que andan como con taparrabos, ¿cierto? Seguramente cuando nosotros tenemos ideas de la cultura de otras partes del mundo, hacemos unos reduccionismos bastante incorrectos. Entonces, por eso es importante que tengamos una lectura en relación a ello. Entonces, cuando llegan ellos y dicen, ay, pobrecitos, desprovistos de ropa, desprovistos de todos esos procesos industriales y todo ese engranaje de cosas que ya se habían construido en Europa, claro, porque Europa estaba en otro estado de cosas, una relación de arte también, una relación de arquitectura, y vienen a ver cómo esa relación con eso primitivo de alguna forma. Entonces, quiero que contrasten ustedes esa idea de la imagen que les mostré ahorita, propia de la colonia, esos trajes, esos vestidos, esa arquitectura, versus, ¿cierto? Esa idea que podíamos llegar a tener, o que se puede llegar a tener, de esa América prehispánica. Pero entonces, más allá de ver una situación meramente primitiva, que es lo que les digo ahí con el ejemplo de África, no permitirnos hacer reduccionismos, sino permitirnos también contemplar los avances que tuvieron en matemáticas, religiosos, para comprender el cosmos, etcétera, etcétera. Esas personas que estaban desprovistas de todas estas características que se consideraban animales debieron ser educados, ¿cierto? Entonces los bañaban, los arreglaban, les cortaban el cabello, les cambiaban el nombre, les ponían un nombre, un apellido, pero esto nunca se hizo con respeto, digo, no siempre se hizo con respeto. Les ponían unos nombres bastante groseros indígenas. Fabián Ricardo, ¿tienes encendido el teléfono? Fabián Ricardo, ¿me escuchas? Yo hablando solo. Listo, ya lo silenciamos. Entonces, estas personas, esas misiones evangélicas de las que les estoy hablando, compuestas por curas, por monjas, de estas diferentes órdenes religiosas que ya les he dicho, los dominicanos, los jesuitas, bueno, como todo este grupo de personas de las diferentes, venían a hacer ¿qué? Cambiar los nombres, a ponerles ropa, porque según ellos, y esto es una cuestión incluso hasta reciente, ¿sí? Entonces, ver en el indígena como ese menor de edad que se encuentra desprovisto, ¿cierto? Incluso a estos días, cuando sucedió la semana pasada de todas estas cosas de la minga y demás, muchas personas publicaron en sus redes sociales, no se metan con nuestros indígenas. Y me pareció muy interesante la postura de un indígena que decía, nosotros no somos un objeto, ¿no? Nosotros no somos de ustedes, nosotros no son nuestros indígenas, como si fuera una cosa que nosotros apropiáramos, sino que tiene un contenido más allá de ellos. Sin embargo, esto no era contemplado por esas misiones evangélicas. Como eran salvajes y como eran animales, se les domestica, ¿cierto? ¿Ustedes cómo domestican o cómo maestran un caballo? Como pegándoles o algo así con látigo. Con látigos, sí, Giselle. ¿Alguna otra idea para domesticar? Pronto depende de una persona como quiera criar, educar a una persona. A un caballo. No porque pues, estamos hablando ya en todo el contexto de personas. ¿Sí? Bueno, sí, podríamos llegar a compararla y Camilo se me fue un paso más adelante, pero sí, definitivamente es eso, ¿cómo lo quieren amaestrar? El látigo fue una herramienta poco pedagógica, pero fundamental, un artilugio, un instrumento que fue propio de la colonia, con lo cual subyugaron a muchísimas personas a someterse a la religión cristiana, y esta religión, bueno, que de alguna manera consideraba que el sometimiento del cuerpo también era propio para sacar los pecados. Recordemos también de que vienen los europeos de unas exacerbadas luchas religiosas y unas guerras médicas que buscaban también que el cristianismo se expandiera por Europa, así que son súper religiosos. Es decir, la idea de la monarquía, esa relación de la iglesia con la religión, hace que definitivamente todos estos caballeros que vienen, todos estos hidalgos que se vienen a ese nuevo reino de Granada, ¿cierto? Esa forma, entonces empiezan a apropiarse de todo eso a partir de ese punto de religión. Espero haber sido muy explícita, digamos, con todo esto. En relación a cómo se podían presentar esos puntos. Ahora sí pasamos, bueno, les contaba de
de Sor Juana, ¿cierto? De Sor Juana Inés de la Cruz y de la señora, de la monja Josefa del Castillo. Estas dos mujeres, como les contaba, pues tener acceso también a la escritura, entonces tengan en cuenta que también estaba como esa suerte de el papel de la mujer dentro de este espacio. De hecho, lo voy a mencionar de una vez, y es que las mujeres en la colonia pues no iban a gozar ni de privilegios ni de protagonismo social, ¿no? No participaban en la política, no administraban absolutamente nada, es decir, podían estar dentro de las castas, podíamos estar dentro de las castas, que fue lo que el cuadrito que copiamos que diga, pues, pero no tenían, digamos, ningún tipo de protagonismo en relación a que, digamos, se les diera una cédula. Entonces recuerden que el reino de Granada emitía, el rey Carlos V, por ejemplo, emitía un escrito, ¿cierto? Donde este escrito era, digamos, la autorización a este escrito, que estaba pues en papel pergamino, ¿sí? Cuando ustedes ven, así como tradicionalmente en las películas pues medievales, que sacan ahí el edicto, eso se le llamaban las cédulas, ¿cierto? Las cédulas. Y estas cédulas eran las que daban a su vez el permiso de quiénes podían tener esclavos, quiénes no. Y a partir de estas cédulas, que eran las emisiones, no lo vayan a olvidar nunca porque eso siempre eso es un tema que preguntan mucho también en esas pruebas de estado. Esas cédulas, no lo olviden, que eran emitidas por el rey, pues finalmente tenían una validez dentro del reino de Granada o dentro de América, donde se estuviera. A ninguna mujer se le emitía cédula. Nada, porque no podía administrar. O sea, imagínense una mujer administrando esclavos, pues no tenía sentido para ellos. Entonces, jugaba un papel netamente, digamos, secundario. Sin embargo, ustedes deben tener en cuenta que, no sé, las mujeres de alguna forma hemos sido también, sido fichas políticas estratégicas. Estamos hablando que en el momento de establecer alianzas, el matrimonio, ¿cierto?, jugó un papel muy importante, y entre familias influyentes lo que buscaban era tener mayor poder y mayor cantidad de tierras. Entonces hacían que las hijas de una casa se casaran con los otros para poder mantener dentro de las familias un poderío o una riqueza. Entonces todo esto es la organización social, donde la mujer pues lastimosamente, más allá, digamos, del parte de, ¿cómo decirles? Como de las posibilidades que brindaba la formación en las misiones, como para poder escribir y aprender a leer, ¿cierto? Ojo, que estoy hablando como de estas mujeres también, como españolas, de esa clase social alta, porque nosotros vamos al otro lado, ¿cierto? Al otro rol que hemos destacado, como por ejemplo las mujeres indígenas, y vamos a encontrarnos con la cacica gaitana, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con Ana Caona, ¿cierto? Que son indígenas. La cacica gaitana, por ejemplo, que después de que asesinaron a su hijo, esa mujer reunió todos los ejércitos que pudo y atacó contra los españoles, terminando también muerta dentro de la batalla, pero siendo una mujer bastante fuerte y exaltada. Ustedes van a ver sobre todo en el Huila. Y Ana Caona, ¿no han escuchado la canción de Ana Caona, india de raza cautiva? ¿No? ¿No han escuchado? Bueno, la salsa hace también efecto de Ana Caona, que era otra de estas mujeres que buscó la libertad de alguna forma. Entonces, del otro lado también tenemos como esa forma de resistencia. Por este lado tenemos a Josefa y tenemos también a Sor Juana Inés de la Cruz con sus poemas. Ahora les estaba contando que el papel de la mujer pues se veía un poco reducido por aquello del matrimonio. Y pues es que fíjense que el matrimonio es una especie de contrato socioeconómico, ¿cierto? Si ustedes miran que van a poner unos un poco más, digamos, para poder juntar tierras y para poder mantener esa riqueza y ese poder en las familias adineradas. Entonces, las mejores posicionadas, las familias que estaban mejor posicionadas en la escala económica y social, lo que hacían era que arreglaban los matrimonios por conveniencia. Entonces en esto, pues absolutamente poco o nada importaba el amor entre la pareja, ¿cierto? Entonces no, nada, usted tiene que casarse con los Herrera, se va a casar la Herrera, la señorita Herrera con el caballero González y fin del comunicado. Y a partir de eso, pues se arreglaban matrimonios. No hasta hace mucho tiempo todavía esta es una cuestión que se ponía en práctica, sobre todo en el campo colombiano, y vamos a darnos cuenta que muchos de estos efectos, este tipo de prácticas culturales de esa época de la colonia, llegan al día de hoy. ¿Cierto? Estas prácticas incluso que son un poco machistas, o este tipo de actitudes también muy propias que se pueden vivir en el campo, que de pronto nosotros no las sentimos tanto en la ciudad, pero que en el campo sí las podemos encontrar. Camilo. Dime, profe.
Tú dijiste, profe, ahorita. Ah, sí, profe. Profe, pues es que todavía se sigue viendo. Por ejemplo, hay culturas, por ejemplo, turcas, asiáticas, árabes, que todavía guardan ese tipo de costumbres como de cazar por conveniencia, por tierras, por ganado, ¿sí? Por cosas de materiales y no porque de verdad la persona quiere. Muy bien, nosotros nos vamos a África, por ejemplo, en Sudáfrica todavía se siguen dando esos matrimonios y la verdad es que, voy a utilizar la palabra, es muy enfermo porque terminan casando niñas de 11, 12 años con tipos de 50, 60 años, o sea, ¿qué clase de cosa es esa? No, eso no, eso se llama, ese es el denominado matrimonio infantil, ¿no? En la India, ¿no? En la India, yo no sé si ustedes saben, pero en la India las castas siguen funcionando. Entonces las castas, y como ellos creen en esta cuestión karmática, entonces están las castas, y si tú naciste pobre, tienes que vivir toda la vida siendo de la casta más baja. Si tú naciste siendo rico, entonces los demás tienden a mantenerte ese estado de riqueza y existe una idea alrededor de las castas. Entonces, en medio de esta cuestión de las castas, también se vive ese tema del matrimonio eh, por conveniencia que terminan vinculando también a personas de muchísima edad o con personas muy jóvenes. O personas muy jóvenes, no sé, se distinguen cuando son muy, muy jovencitos. No sé si ustedes han visto el capítulo de Los Simpsons, donde también le pasa al hindú, donde tiene que verse tiene que casarse con ese matrimonio que le habían, que es finalmente con quien tiene sus hijos. ¿Cómo se llama? Yo casi no veo Los Simpsons, pero ese capítulo es importante. Bueno, cuando ellos son jóvenes en la India, pues, dime. Se llama Apu. Apu. Apu y la esposa, ¿cómo se llama? No recuerdo. Bueno, y la esposa de Apu. Si ustedes se dan cuenta en el capítulo en el que ellos se conocen, a ellos cuando eran pequeños les habían cuadrado ese matrimonio. Entonces, eso era una de las cosas que sucedía propiamente en la colonia, era una de las maneras. Es decir, al día de hoy el matrimonio no es más que un contrato social, es un acuerdo entre dos partes, ¿cierto? Que deciden casarse y su propiedad privada se va a volver de los dos. Es un acuerdo económico totalmente, pero es social porque ese contrato entre dos personas es oponible a terceros. ¿Qué quiere decir oponible a terceros? Que los demás socialmente se debe reconocer. Entonces esos matrimonios de la época, pues las mujeres también aportaban una dote, ¿cierto? El papá de ellas, y se entendía como ese dinero. Ustedes no han escuchado ese tema de la dote, también la podemos ver en Sudáfrica, que era que les decía que las cambian por vacas, ¿no? Porque la vaca es más importante que cualquier cosa definitivamente. Entonces van a hacer estos cambios. Entonces, en ese caso, entonces, la novia entregaba esa dote o ese patrimonio que la novia tenía, la familia de la novia tenía, y formalizaban el compromiso. La dote era entregada para proporcionar, digamos, una posición a la novia y darle las garantías, digamos, al novio que puedan mantenerse, pues, durante un tiempo. Digamos que como el número de las mujeres era mayor que la cantidad de los números, digamos que la cantidad de hombres que había en ese momento, no todas podían casarse, ¿cierto? Entonces la mayoría preferían quedarse como, dicen, solteronas a casarse con un hombre que pues no fuera el apropiado, ¿cierto? Entonces, otras de ellas terminaban internadas en conventos o se dedicaban, digamos, a la servidumbre o al cuidado de la casa, ¿cierto? Al haber esta desigualdad, pues ocasionó que muchos... Profe, las monjas, las monjas. Las monjas, ajá, que son las que se internan en los conventos, ajá, esas son las que se internan en los conventos y bueno, obviamente como no todas estaban casadas también, y habían, ustedes saben, los seres humanos son cositas serias, no todo pasaba dentro del matrimonio. La verdad de las cosas es que para la época también se ocasionó que muchos hijos, bueno, no había planificación, ¿cierto? O sea, no había formas para planificar, entonces prácticamente la edad en que las mujeres quedaban embarazadas pues era una vez tuvieran su primera regla, entonces estamos hablando de los 13, 12 años, 14 años y podían quedar embarazadas fácilmente. Entonces eso hacía que hubiesen muchos hijos por fuera del matrimonio también, lo que reflejó, digamos, que apareciera la expresión concubinato. La concubina, ¿han escuchado la expresión concubina? A ver, un adjetivo de concubina, un sinónimo de concubina.
¿Era como la sirviente del rey, algo así? ¿O una de las esposas? Una de las esposas, bien, Sophie utilizó, fue muy sutil para decirlo. Muy bien. La concubina, amante o en el lenguaje popular, moza, que utilizan todavía. Y la concubina, ustedes en la costa atlántica van a encontrar todavía que está la esposa y está la concubina, ¿no? Entonces, o las concubinas. Esto viene desde la colonia, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ese contrato social era por un lado el matrimonio, pero también el reconocimiento de la concubina. Habrán regiones del país que soporten más el tema del concubinato que otras, ¿sí? Pero el concubinato lo vamos a ver, que es el hecho también de que, sí, como que existan otras familias que se reconocen, que todo el mundo lo sabe, pero es como el hijo ilegítimo, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener muchos criollos con esa combinación también de mestizaje y la relación entre, ya cuando se da relación indígena, mestizaje y luego el mestizaje, pues ya la relación entre españoles, indígenas, etc. Entonces, ojo, ese concubinato que hace, que como el señor tiene un matrimonio, ¿cierto? ¿Quién se va a hacer responsable de los niños? Pues la concubina, ¿cierto? O la señora. Entonces vamos a darnos cuenta que muchas mujeres tuvieron que asumir la responsabilidad de su maternidad solas durante esta época, ¿listo? Ahora, esa es la relación de mestizos y demás, pero para las mujeres afro, para las mujeres negras, el matrimonio era impensable, o sea, para ellas sí que menos, porque ellas eran menos que nada, o sea, el tema de la esclavitud, ¿cierto? Nos hace falta ver como toda esta parte afro también sería, si les gusta, busquen una película que se llama La Amistad, que es sobre una embarcación y muestran cómo de alguna manera ese drama que tuvieron que vivir los afro. Entonces imagínense ustedes ustedes ser negros en África, estar allá en su continente, tranquilos con su comunidad y que de repente llegaran unos sujetos con látigos, con cadenas, que tenían un negocio. ¿Cuáles eran los negociantes? Los negociantes de esclavos. Entonces llegaban ellos y capturaban niños y mujeres, especialmente también para, digamos, la servidumbre, y los hombres los utilizaban para trabajos fuertes. ¿Qué sucede? Los indígenas eran muy dignos y los indígenas hacían suicidios colectivos. Mataban a sus hijos, se mataban a ellos, se tiraban por ríos, por cascadas, ¿sí? La historia reporta varios suicidios colectivos de los indígenas y no eran tan fuertes. Entonces se dieron cuenta que en África sí podían conseguir esa mano de obra. Entonces era como una plusvalía al 100%, porque eran seres humanos que tenían vida en sus comunidades. De repente llegaban los esclavistas, ¿cierto? Con cadenas, armas. Recuerden que Europa ya tenía la pólvora, América no, tampoco tenía la pólvora África. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tenían armas de largo alcance. Con las armas, les voy a decir una teoría que existe alrededor de eso, y es que la evolución, o más bien, sí, la evolución de la tecnología en el ser humano va acorde a cuánta distancia pueda llegar a ganar para afectar al otro. Es decir, la creación de armas, entre más larga, más posibilidad tenga yo de ni siquiera exponerme si das el arma, muestra en equivalencia la evolución que pueda llegar a tener la tecnología. En ese caso, quien tuviese la mayor cantidad de posibilidad de metros al disparar, sencillamente era quien iba a tener la ganancia. En ese sentido, el hecho de tener la pólvora ganó distancia sobre ellos y definitivamente hizo que el continente africano fuera duramente golpeado por la esclavitud y terminó trayéndolos a la fuerza. Separaron muchísimas familias, no hubo arraigo de ninguna manera en relación a ellos, y yo no sé si ustedes lo sepan, pero cuando ustedes ven, digamos, en relación ya a la decolonialidad, entendida la decolonialidad como ese regreso a esas formas ancestrales, las mujeres afro se hacen unos tejidos en sus cabellos, y han visto que se hacen como una suerte de caminitos en su cabello. Bueno, estos caminitos que ellos se tejen, eso viene de esta época. ¿Y estos caminitos qué son? Estos caminitos, ellas, las mujeres, lo que hacían era tejer dentro de sus cabellos los mapas para poder regresar a África. Y todavía nosotros vemos a veces esa intención de muchas personas afro que manifiestan su retorno a África, ¿sí? Como ese punto de dignidad también desde esta cuestión racial. Tengamos en cuenta también de que fue gracias a este motor de la esclavitud de que se podía
de que pudo avanzar también esta forma económica propia de la colonización. Ahora, estas mujeres como eran menos que nada, ¿cierto? Si los indígenas no eran nada, las mujeres afro eran menos que nada, porque ahora que ustedes saben cómo fueron tomadas, eran mercancía, ¿cierto? Entonces, unos tenían valor más que otros, ¿cierto? Revisaban sus dientes, ¿cierto? Revisaban su estado físico, revisaban su edad, si eran niños podían ser más costosos, las mujeres podían ser más costosas. Y obviamente como tenían todo este peso de ser un producto, de ser una mercancía, pues obviamente las mujeres negras tenían impensable, ¿cierto? Casarse. Más aún, pues era, digamos, el amo, ¿cierto? La idea de amo y esclavo la vamos a tener ahí y pues el amo era quien disponía y daba esta, eh, digamos, ordenanza en relación a si se podía o no se podía casar una mujer negra. Más aún ellas tenían muchas también su familia, terminaban embarazadas, de alguna manera muchas veces también terminaban embarazadas por sus propios amos, ¿cierto? Los hijos que nacían de una mujer negra también eran esclavos a pesar de que fueran los hijos del dueño de la casa. Es decir, el abuso sexual hacia las mujeres afro también se vivió muchísimo porque como era una mercancía, pues cualquiera podía disponer de ellas. Entonces, en ese sentido, se amplió mucho, digamos, digamos la cantidad de hijos que ellas pudieron tener, pero estos no eran reconocidos, como les digo, podía ser el mismísimo hijo del señor de la hacienda, pero si era el hijo de la negra, no funcionaba. Yo cuando les pongo esas comillas es porque son como comentarios despectivos que utilizaban de la época que jamás se me ocurriría poner en mi boca. ¿Listo? Ahora, les cuento que ahora la diversión en la colonia, que era como otro, cómo era esa forma en que ellos se organizaban. Y les había contado sobre las tertulias, ¿cierto? Entonces, las familias más adineradas, ¿cierto? Las que tenían como mayor posibilidad, se acostumbraron a hacer una suerte de espacio que se llamaban así, las tertulias. Y en ellas escuchaban música, interpretaban artistas en vivo, ¿cierto? Y digamos, ellos tenían sus formas, sus bailes. Había uno que era el minué, que no sé, ahorita se los puedo poner, esperen a ver si lo puedo poner acá, que era como en piano, a ver, lo ponemos, para que ustedes también lo relacionen con la época y le pongan un poco de música a la. La preferida de Luis XV. Voy a apagar mi micrófono para que ustedes puedan escuchar bien. De Luis XIV, de Luis XV.
Bueno, digamos que ahí con esto ya nos podemos ir haciendo como una idea más o menos también de qué clase de... Ay, ¿dónde está? De qué se entiende por el bailoteo en la época colonial, ¿listo? No es pues como la rumba que se puede vivir hoy en en esos reventones y en esas fiestas, sino más bien era algo así por el estilo de lo que acabamos de ver. El minué, para que lo tengan en cuenta ustedes. Voy a cambiar acá el diseño porque no estoy viendo. Estoy como chiquito todo. Ya. ¿Cuáles instrumentos pues eran usados? Prácticamente esos instrumentos como el violín, el violonchelo, todos estos instrumentos propios de Europa y la música clásica que ustedes conocen, pero sobre todo también del piano, ¿listo? Como ustedes lo pudieron notar, las mujeres iban a vestir entonces como trajes largos y esos trajes largos debajo tenían una cosa que se llamaban las enaguas. ¿Se han escuchado las enaguas? Decir a las abuelas las enaguas. ¿Alguna abuelita de ustedes usa enaguas? Bueno, las enaguas es una especie de tela, ¿cierto? Que se pone debajo del vestido para que les diera como esa forma que tenían, esos volados, ¿cierto? Que generalmente pues eran elaborados por ellas mismas y cuando se traían esos barcos de Europa, muchas de las cosas que traían eran telas. Los comerciantes, digamos que trabajaban con las telas, eh, digamos que tuvieron grandes fortunas debido a que como elaboraban ellas mismas sus vestidos y tenían como todo este tiempo para poder estar ahí como en ese estado de cosas de no poder ni trabajar ni hacer nada tampoco, entonces se ponían a coser y hacían esos vestidos, traían las telas pues de Europa y ustedes también van a ver lo que tenían ellas como en el cabello, peinetones, mantillas, el tema de los abanicos, las sombrillas, no sé, entre más brillante, digamos, satinada fuera la tela, pues también era más, digamos, el lujo. Otros, digamos que fueron otros sujetos, otros personajes que nos aparecen para la época. Profe, es que no sé, tenemos dos horas. No, ya, es que son las 2:11. Ay, Dios mío, ¿cómo se nos pasó tan rápido el tiempo? Dios mío. Chao, pescados, cuídense mucho. Nos vemos la chao, próxima. profe. Gracias por recordar. Chao, profe. Bueno, hablando. Perdón.